que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Gusto Jehová? saludarles este espacio de los martes. Hoy estamos empezando un poquito tarde por algunas dificultades. Les pedimos las disculpas del caso. Y bueno, este es un tiempo de diálogo vamos a tener este diálogo con Guillermo Flores Borda. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho
por la University de Chicago. Es profesor de cursos de Derecho Financiero y Religión y Política en la Universidad del Pacífico. Es investigador en temas de religión y política también, y colaborador con columnas de opinión sobre temas de religión y política. Es podcaster para el Comité de Lectura. Bienvenido, Guillermo. Gracias por este tiempo de estar dialogando sobre el tema de religión y política en esta coyuntura de las elecciones presidenciales y congresales, elecciones generales de este año 2021. Ya hemos pasado las elecciones en Estados Unidos. Recuerdo que hablamos por el mes de octubre, noviembre del tema, y ahora estamos en una nueva coyuntura, pero ya no allá, sino aquí. Así que bienvenido, y si haces tu presentación y luego entramos al tema propiamente. No, muchas gracias, Samuel, por la invitación. Sí, o sea, hace poco estábamos hablando sobre las elecciones estadounidenses y cuál era el discurso religioso, la diversidad de discursos religiosos dentro de esa campaña, porque, o sea, siempre ha habido discurso religioso en Estados Unidos, ¿no? Desde la fundación. O sea, creo que ya habíamos conversado la vez anterior, que Estados Unidos como colonia es fundada por personas que tenían creencias religiosas fuertes, ¿no? Los puritanos, los pilgrims, como se dice, peregrinos, ¿no? Llegan y cuando arman por ejemplo, un discurso que es muy conocido es un modelo de caridad cristiana, Model of Christian Charity de John Winthrop, en que él se refiere a Estados Unidos como un nuevo Israel, a city upon a hill, ¿no? Una ciudad sobre una colina, y trata de dar la figuración de Estados Unidos como, así como el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida por factores religiosos, por un llamado de Dios, ¿no? A salir de ahí. Y así también se entiende estos también salientes de Europa hacia lo que ellos, su nuevo Canaán, ¿no? Que sería el continente americano, ¿no? Entonces, en esa narrativa ellos entienden, o la nación, cuando se van fundando las colonias, se va entendiendo a sí misma como una suerte de nación cristiana, ¿no? Entonces ese discurso ha estado presente desde siempre, ¿no? Sobre todo un discurso muy conocido que es el concepto de excepcionalismo americano, ¿no? Que está muy basado en términos de excepcionalismo cristiano. La idea de que Estados Unidos tiene un modelo político, cultural, ¿no? Y hasta valórico, que lo hace excepcional respecto a otros países del mundo, y que tiene en sí una base divina, ¿no? O sea, de hecho, yo no he estado muy sorprendido porque estaba viendo unas encuestas de Pew, y yo creía que era una creencia mayoritariamente cristiana o de evangélicos blancos, y en realidad es una creencia mayoritaria a nivel incluso de seculares. Es mayoritaria entre seculares, entre personas no creyentes incluso, o sea, ya así de expandida es el concepto del excepcionalismo americano, ¿no? Entonces, no era sorpresa, como comentamos la otra vez, que hubiera discursos religiosos no solo en la campaña republicana, sino en la campaña demócrata. Justo ayer, no sé si, bueno, yo tengo por la labor que realizo de investigación, sigo las noticias estadounidenses sobre el tema de fe, y ayer justo nombraron al director de fe de USAID, ¿no? Lo que acá llamamos USAID, ¿no? Lo acaban de nombrar. Entonces se ha mantenido, también ya se ha rearmado el consejo de fe que tenía Trump, ahora lo han armado, pero es bien interesante porque antes pues estaba conformado básicamente por evangélicos blancos del corte neopentecostal, muchos de ellos. Paula White estaba en ese grupo, por ejemplo. Robert Branick, que es una persona que tiene posturas sionistas, por ejemplo. Paula White es conocida en términos de teología de prosperidad, ¿no? Claro. Y ahora, en cambio, el grupo es más diverso. Y eso nos trae, o sea, lo que ocurre en Estados Unidos en términos ya no solo electorales, se convierte en un discurso también cultural. Y por la influencia cultural que tiene Estados Unidos, eso tarde o temprano iba a terminar llegando acá a Perú, ¿no? Claro, en ese contexto, los relatos mesiánicos de fundación, en este caso Israel, con todo este discurso sionista, tiene lazos fuertes tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo también, incluyendo aquí en Perú, ¿no? Este movimiento sionista es bastante fuerte
que estaba vinculado con el, entiendo, y ahí a ver tu mirada como conocedor más de este tema, es que está vinculado con el ala republicana y republicana extrema. Y aquí en el Perú yo lo veo más vinculado con la derecha conservadora, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas de eso? No, sí, de hecho, yo no sé si recuerdan, pero cuando Trump, por ejemplo, esto cae dentro de un discurso que es un discurso más amplio, ¿no? Justo estamos escribiendo, hace poco, no sé si te comenté, pero sacamos un libro, bueno, no, yo no soy el editor, yo escribí un capítulo para ese libro que salió en Brasil, que trataba sobre, mi capítulo era sobre la construcción de el concepto de nación cristiana en Latinoamérica. Y salió en portugués, salió gracias a la Fundación Konrad Adenauer. El editor es José Luis Pérez Guadalupe y Brenda Carranza. Bueno, José Luis creo que sí lo debes conocer. Sí, claro. Y justo estamos sacando, va a salir otro libro, y estoy escribiendo el capítulo, a mí me toca el capítulo siempre de Estados Unidos, y ahora estoy escribiendo uno sobre la historia del nacionalismo cristiano blanco y el impacto que ha tenido desde la fundación del Ku Klux Klan hasta el ataque al Capitolio. Pero, o sea, lo que quiero decir acá es que un discurso bien potente dentro de la idiosincrasia conservadora, porque está muy atado el concepto conservador, racial y cultural al tema religioso, porque finalmente estos prejuicios raciales, culturales, conservadores, se revisten de discursos religiosos para darles validez moral en la esfera pública, ¿no? Es uno de los discursos centrales en esta propuesta conservadora estadounidense, es la idea del nacionalismo cristiano, ¿no? O el nacionalismo cristiano blanco, ¿no? La idea de que Estados Unidos fue fundada como una supuesta nación cristiana por cristianos entendidos como personas blancas que instauraron leyes e instituciones basadas en principios bíblicos, cristianos supuestamente, que en realidad no eran todos cristianos, o sea, eran cristianos pero de corte protestante únicamente, para preservar una supuesta identidad cristiana que en realidad es una identidad culturalmente conservadora, ¿no? Entonces, bajo ese mito, sus seguidores comparan, te estoy citando acá una parte de la introducción del libro que va a salir, del capítulo que me toca a mí. Sus seguidores comparan el arribo de los peregrinos y los puritanos de Nueva Inglaterra al continente americano debido a la persecución religiosa en Inglaterra con la llegada de los israelitas a Canaán, luego del éxodo de Egipto. En esa narrativa, los recién llegados se veían a sí mismos como pueblo elegido en busca de una tierra prometida, con un deber sagrado de extender su particular visión de la fe cristiana, mientras que los nativos americanos terminan siendo vistos como cananeos, ¿no? Entonces, la justificación de la esclavitud de afroamericanos proviene de un supuesto paganismo, ¿no? Pero luego de su conversión al cristianismo, estas personas que eran esclavas, había que justificarla de otra manera, ¿no? Entonces, es justificada a través de un discurso que yo no sé si has escuchado antes, ese discurso que se llama la maldición de Cam, ¿no? Y de ahí, claro, porque uno dice, ¿cómo conecta este discurso de nacionalismo cristiano con lo que vivimos hoy? Pero uno, por ejemplo, ve pues cómo, o sea, la brutalidad policial se sigue ejerciendo respecto a afroamericanos. Trump ha tenido algunos comentarios no felices respecto de personas de color, ¿no? Entonces, y bueno, la policía, o sea, no para el tema de racismo, ¿no? Estructural que existe en Estados Unidos. Y creo que no nos percatamos mucho que ese concepto de nación cristiana se está replicando en Latinoamérica, porque como ha sido exitoso políticamente en Estados Unidos en 2016, en 2020 no lo ha sido tanto, pero por poco, o sea, y de hecho salió, yo en la encuesta que más confío en Estados Unidos es AP, la de Associated Press, la de AP, que se llama Votecast. Y Votecast muestra algo interesante, que en el 2016 81% de evangélicos blancos votaron por Trump. En el 2020, 81% de evangélicos blancos votaron por Trump. ¿Qué quiere decir eso? Que no se movió en nada. A pesar del gobierno, de las decisiones políticas cuestionables, de los escándalos, del tema del impuesto, los 2 impeachment, no se movió absolutamente nada de ese apoyo. Es decir, va más allá del propio candidato o de la persona, sino que se refleja en factores culturales, ¿no? O sea, de lo que representa esa persona culturalmente más allá de quién sea él. Y yo creo que es ese mito que lo plantea ahora una escritora. Justo estoy leyendo un libro que te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Por acá está. Yo les recomiendo a la gente que quiera leer sobre evangelicalismo actual, si puede conseguir ese libro por Amazon. Se llama Evangelicals. How they have been, quiénes han sido ellos, quiénes son ahora y quiénes podrían ser. No sé si, bueno, estos editores tú seguro los conoces, ¿no? Son Mark Knoll, el historiador, George Marsden y Bevington. O sea, son pues, o sea, algunos de los nombres más pesados, ¿no? de estudios religiosos. Y hay un capítulo que es de Christine Cobbes Dumes, que ella le llama Trump
y la masculinidad evangélica militante, ¿no? Ajá. La idea de que hay una masculinidad evangélica que busca siempre líderes que no, o sea, por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué si había candidatos republicanos que también eran evangélicos como Ted Cruz, como Rubio, el propio Kasich, ¿no? O Kasich, ¿no? Kasich, John Kasich, que era más moderado, bueno, Kasich era mucho más moderado, ¿no? Rubio y Cruz más cerca de Trump, pero mucho más moderados en comparación con Trump. Y no ganaron, ¿no? ¿Por qué no tuvieron el voto Claro. evangélico? Porque ellos no se querían convertir en un guerrero cultural. Entonces, ¿por qué voy a toda esta explicación que parece larguísima? Porque la construcción de un guerrero, o sea, no basta con sostener discursos religiosos conservadores, sino que tú tienes que construir un guerrero cultural. Y yo creo que eso es lo que están tratando de replicar algunas campañas en Perú, ¿no? Muy recientemente, ¿no? Porque no lo están haciendo tan evidentemente. Cuando recordemos cuando la campaña inició. Es una campaña soslayada, así como que los evangélicos, un grupo, un ala de evangélicos participan y no participan de manera directa, están medio indirectamente, ¿no? En ese proceso. Sí, o sea, o sea, creo que este tema, este movimiento es más llevado por un sector, ¿no? Pero no sé si cuando te refieres a sector te refieres en términos electorales o sociales Me refiero a términos sociales, que ellos tienen, desde luego, en épocas de campaña, levantan no una bandera propiamente, sino se van plegando tras personas o partidos que más o menos van en su línea política, en su cultura de derecha conservadora. Sí, es así. Pero como comentaba, eso es algo interesante, porque esto va a sonar un poco, o sea, vamos a ir a un análisis de por qué es tan difícil para un candidato peruano replicar lo que hizo Trump, pero no imposible. O por ejemplo, ¿por qué fue posible para Bolsonaro, por ejemplo, tratar de replicarlo? A Bolsonaro, tú sabes que le llaman el Trump tropical, ¿no? Ajá. Entonces, no es tan difícil. Además porque, o sea, lo que hace Bolsonaro, yo diría que incluso es una evolución de lo que hace Trump. Porque Trump trata de mantener una alineación con un sector, o sea, claramente pues de evangélicos blancos, que es su base votante dura, ¿no? Y inamovible, además, desde el 2016 hasta ahora, según AP, según Associated Press Podcast. Pero también un sector, o sea, que fue el que finalmente atacó el Capitolio, que es un sector, no todos, pero un grupo que eran supremacistas blancos, ¿no? Y no, pero es una exageración. Bueno, pero tú ves, y en los reportajes tú puedes ver en los videos que hay gente que utiliza los símbolos de Tripler Centers, de Proud Boys. Entonces, no, hay milicias, ¿no? O sea, no han sido solamente personas desorganizadas, sino que ha habido milicianos participando, ¿no? Incluso hay un reportaje para que no haya como lo invento yo, New York Times sacó un reportaje explicando los símbolos porque ellos habían tomado fotoinfografías y también habían sacado un video mostrando los símbolos que portaban las personas. Incluso tú los ves llamándose, ¿no? Y gritando Proud Boys para llamar al resto de su milicia al interior de la marcha. Entonces ha habido también un movimiento supremacista blanco de milicianos dentro. Pero, o sea, yo creo que Bolsonaro ha logrado ampliar esa base, ¿no? En su país, ¿no? Y también tiene que ver con la forma cuasi ecuménica en que él se ha presentado hacia los religiosos, ¿no? Porque tú recordarás que él se bautiza en el río Jordán, ¿no? A través de un personaje evangélico muy conocido. Pero él no es evangélico, ¿no? Su esposa es evangélica. Él ha dicho que era católico. Entonces, o sea, él ha mantenido una ambigüedad religiosa que le permite llegar a un espectro más amplio, ¿no? Acá, el candidato que lo está tratando de replicar, que tú y yo sabemos a quién nos referimos, él está muy asociado a un sector bien específico de la fe católica, ¿no? Además, lo que sostiene Christine Cobbes Dumés es que para tú apelar a ese voto conservador revestido de religiosidad, tienes que construir un guerrero cultural que plantee una masculinidad militante. Y eso implica no solamente defender temas pro vida, pro familia, sino defenderlos de una manera agresiva. Y también mostrarte tú como ella le llama algo así como un macho llevado por la testosterona. Y entonces para Trump, o sea, uno piensa, pero las acusaciones de potencial abuso sexual, ¿no?
no llevarían a bajar su voto, pero no, porque ella lo que sostiene es que justamente eso ayuda a la construcción de este guerrero cultural. En cambio, para el candidato local, él ha mismo sostenido que mantiene un celibato. Es más difícil, o sea, aunque pueda parecer un factor mínimo, menor, sí no ayuda a la construcción de ese carácter, de ese personaje, ¿no? Claro. Que es fundamental en la masculinidad latinoamericana y peruana sobre todo, ¿no? Porque en esta masculinidad más bien el macho debe ser alguien que arrase, ¿no? Claro, y de hecho sexualmente hablando. Claro, y en muchos otros, o sea, felizmente esto es para un grupo evangélico, o sea, yo estoy que muchas de las personas que oyen, bueno, Radio Jesús del Cristo, probablemente son creyentes, ¿no? Y yo estoy seguro que si ustedes se fijan en su librería, yo les pido, hermanos, que cuando vuelvan, o sea, ahora no, cuando ya tengamos, ya se haya reabierto los cultos, ya tengamos todos estemos vacunados, ¿no? Todo sea seguro, vayan y fíjense en su librería, porque las iglesias, o sea, algo a mí como alguien que tiene que estudiar eso, para mí es interesantísimo, cuando llego a una iglesia, mirarme la librería que venden. Y hay un libro particular que menciona a Christine Cobbes Dumes en su libro, y yo lo leí en la versión en español, pero ella lo menciona en la versión en inglés, pero la versión en español yo la he leído. Que es, cuando yo ahora pertenezco a la iglesia presbiteriana, pero en su momento fui miembro de una iglesia evangélica, o sea, de corte evangelical, que hay un libro que se llama Salvaje de Corazón, no sé si lo habrás leído, de John Eldredge. No. Salvaje de Corazón es un libro de John Eldredge, y Eldredge, él tiene una visión bien estricta de roles de género. Entonces, él explica que el rol del hombre es, entre comillas, ansiar una batalla por pelear, una aventura por vivir, y una belleza por rescatar, o sea, una mujer por rescatar. Y el de la mujer, y él saca dos libros, porque él saca uno que es el de hombres, que es Salvaje de Corazón. Y imaginemos, o sea, nota el salvaje, ¿no? Y la versión de mujeres es Cautivante, ¿no? Entonces, y está más relacionado pues a roles que él asume debe tener la mujer, que en realidad ella es la belleza a ser rescatada, ¿no? Entonces, el hombre es un objeto o es un sujeto activo y la mujer es un sujeto pasivo en su figuración de roles, y también él presenta a Dios como un Dios guerrero. Entonces, para los evangélicos de ese corte conservador tradicionalista, ellos tienden a estar más de acuerdo con la intervención militar de Estados Unidos, con el uso de tortura, incluso de violencia, y también los lleva a buscar un líder, lo que ella llama un líder fuerte, y ella le llama, entre comillas, un hombre blanco viril, que representa una masculinidad impulsada por testosterona. Y en el caso peruano, más vinculado con el caudillo, ¿no? Sí. Se busca un caudillo con características muy similares, y claro, que sea macho peruano que se respeta, como decía en el dicho, que sea proveedor, que importa con muchas mujeres, pero que cumpla en casa, ¿no? Y todos estos elementos a veces se van replicando en este tipo de masculinidad, y la iglesia se vuelve en ese sentido castrante también para el rol de la mujer. Sí, de hecho, no solo diría castrante, sino construye una suerte de dignidad femenina. O sea, sí, y de hecho hay un texto que habla sobre, por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto en Chile, y cómo Michelle Bachelet y su equipo tuvieron que construir una dignidad femenina alternativa, porque la dignidad femenina, como la entendemos, la dignidad femenina para un sector conservador está construida en base a ser madre, esposa y mujer de hogar, ¿no? Entonces, mientras no logre eso, por eso, o sea, y eso ayuda a entender por qué las demandas de cuando tendrás hijos, ¿no? O por qué no atiendes a tu marido, o sea, se ha restringido, como tú dices, no ha restringido el rol, pero no solo lo ha restringido, sino que lo ha redefinido de una manera en que la mujer no podría, o sea, bajo esos roles de género, tener un desarrollo real de su vida, ¿no? O sea, no podría vivir realmente. Y, claro, entonces, o sea, por ejemplo, lo que le ayuda a Bolsonaro es que él, o sea, su esposa, no sabemos de su esposa, pero no la vemos pues como una líder como, digamos, Nadine, ¿no? Claro. Pero el no tenerla en el caso del candidato al cual estamos hablando ahora acá en Perú, le afecta más, porque no tiene cómo construir ese rol, ¿no? Ese rol de masculinidad hegemónica, ¿no? Sí. En las iglesias evangélicas se trabaja mucho, o se ha hecho muy popular este curso para hombres de hombría al máximo, que no es otra cosa que masculinidad
o machismo al máximo, ¿no? Y para las mujeres, mujer única, ¿no? Yo me estoy atreviendo a darle los nombres, desde luego, pero en todo el sentido amplio del término, estos son temas muy machistas y que legitiman los roles de género o los roles para hombres y para mujeres desde allí, ¿no? Y cómo estos grupos de evangélicos, en el caso peruano, desde luego son de la derecha conservadora evangélica, se vinculan con grupos del Opus Dei. No solo, esto no es nuevo, desde luego, ya viene incluso con la marcha de Con mis hijos no te metas y todo este proceso que se han ido juntando y organizando. Pero estos mismos evangélicos se les escucha en un discurso antiecuménico para otros grupos evangélicos que van en una línea más de el progresismo evangélico, ¿no? Mientras que ellos están en el conservadurismo, sí ellos se autopermiten este tipo de alianzas con católicos, pero no permiten otras alianzas entre católicos y evangélicos. ¿Cómo se explica esto y cómo puedes tú, entendiendo ese discurso, ver esa legitimación de relaciones sociales, de labor política? Tiene que ver con el rol que ellos creen que juegan en la esfera pública, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Y de hecho, a mí me interesó un artículo que salió durante la candidatura de Trump en 2016, que salió de Economist, y The Economist, que no es una, o sea, The Economist, pues, o sea, no es una publicación progresista, ¿no? Digamos, relativamente conservadora, ¿no? Pero llamaba, no hay nada más, no sé cómo decir en inglés, difícil de procesar que el malabarismo moral de los porristas evangélicos de Trump. Malabarismo moral, le dice. O malabarismo teológico, le dice. Malabarismo teológico. ¿Por qué? Porque lo que planteaban como idea era lo siguiente, ¿no? O sea, finalmente, como se piensa en, bueno, yo puedo aliarme a una persona con la cual no estoy de acuerdo porque estoy disputando un fin superior, ¿no? Que es la defensa de esta nación cristiana, ¿no? Entendida como una nación culturalmente conservadora, o el concepto de una nación conservadora. Y en cambio, si yo me alío o yo converso con un católico, ¿no? Y tengo una cercanía en términos incluso políticos con un católico o un no creyente, no soy visto de la misma manera porque a los ojos de ellos, mi unión no busca ese fin supremo para Dios de defender esa nación cristiana conservadora. En la visión de ellos sí, por eso ellos pueden hacer ese sacrificio, digamos, ¿no? Porque ellos creen que al final unirse con Trump, unirse con alguien con quien no comparten ideas de doctrina, digamos, aunque lo sienten como algo negativo, pueden hacer un sacrificio en tanto es la defensa de un fin superior, supuestamente, ¿no? En cambio, cuando ven la cercanía de un sector más progresista o más centrista, no lo ven así porque ellos creen que nuestra lucha, en cambio, es para beneficio personal o al menos para no defender ningún fin superior, entendiendo para beneficio que satánico. Claro, o sea, el único fin superior que podríamos lograr es la defensa de la nación cristiana conservadora y por eso nada más se pueden sacrificar otras cosas y nosotros no estamos haciendo eso, ellos sí. Entonces yo creo que esta es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, también identificamos a otro sector evangélico que, entre comillas, es apolítico y que, entre comillas, no participa ni con proyectos políticos, o sí sale a marchas de Con mis hijos no te metas o de todo este movimiento, pero ya cuando se trata de hablar de política dicen no queremos hacerlo. ¿Por qué? ¿Se puede ser apolítico? Es una pregunta aparentemente tonta, pero lo hago en el plan de que muchas personas que nos escuchan se debería, porque hay muchas personas evangélicas de esta línea que nos van a escuchar durante la semana o que nos están escuchando ahora y pueden decir por qué en el programa, por qué en la radio o por qué en Tarpuy se habla tanto de estos temas políticos, ¿no? Y se habla de propuestas entre los políticos. ¿Cuál es la razón de hacer eso?
Es que el problema es que, o sea, ha habido una mutación en discurso, ¿no? Que también ocurrió en Estados Unidos, ¿no? O sea, a mí me toca estudiar el tema estadounidense, ¿no? Y para mí es sorprendente cómo un discurso ocurre en Estados Unidos, nace, se reproduce y no muere, sino que es inmediatamente exportado a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el tema de, como tú recordarás, bueno, no, debemos estar por la misma edad, por ahí, ¿no? Yo me acuerdo que había hermanos que antes yo me acuerdo que una gran mayoría de hermanos, cuando yo era más joven, estaban opuestos al tema político, ¿no? Decían cómo va a entrar tal pastor a política porque la política es sucia, no es de Dios, ¿no? Etcétera. Pero ahora, en cambio, ya no están tan en desacuerdo con que otros entren a política mientras ellos no digan que ellos mismos están entrando a política, ¿no? Cuando en realidad también hacen política, porque si tú les preguntas por quién van a votar, claramente tienen Una bandera. candidato preferido, ¿no? Y además también tienen no solamente un candidato preferido, sino que cuando tú les preguntas, o aún sin preguntarles, ellos te dicen las razones por las cuales van a votar por esa persona, y son razones de corte no solamente religioso, sino razones políticas revestidas de discurso religioso, ¿no? Pero en realidad son políticas. Pero creo que tiene que ver con el proceso en realidad que es similar al de Estados Unidos. En Estados Unidos, tú recordarás que hasta más o menos los 60 por ahí, los evangélicos no entraban en política, ¿no? Sí articulaban, ¿no? Desde el sur siempre articularon, pero no logran encontrar un candidato hasta que se lanza Jimmy Carter, ¿no? Pero Jimmy Carter, ellos terminan, justo se convierte Jimmy Carter, ¿no? Él se hace llamar Born Again Christian, ¿no? Y eso los hace identificarse los evangélicos y votan por él, y se unen, ¿no? En campaña por él. Luego terminan dándose cuenta que Jimmy Carter, por ser una persona progresista, ¿no? Y esto le llaman, está leyendo un libro de Francis Fitzgerald que explica, que se llama The Evangelicals, los evangélicos, la lucha para formar América, ¿no? Para transformarla culturalmente. Y ahí Fitzgerald te explica un poco de, claro, ellos sintieron esto como una traición, entre comillas, y dijeron, ya no vamos a apoyar un candidato, vamos a formar nuestros propios candidatos. Pero no, aunque no queremos entrar en política, vamos a formar quienes entren en política, porque de alguna manera tenemos que tener algún tipo de representación. O sea, no se hace de manera, por eso cuando tú le preguntas a un hermano, probablemente él diga, no, yo no creo que la política es sucia. Pero no obstante, él va a apoyar. Tú vas a ver redes sociales llenecitas de propaganda O sea, a mí me sorprende porque, claro, para mí, o sea, ver las redes sociales de un grupo de mis compañeros de trabajo, ¿no? Alumnos de la universidad, es distinto que ver la parte de mis redes sociales que está llena de los hermanos que conozco y he conocido, ¿no? A lo largo de los años, en que la campaña para Rafael López Aliaga es mucho más fuerte y explícita, ¿no? Es visceral. Sí, pues. En muchos de los casos, ¿no? Y curioso porque es visceral, no creo yo apoyando a Rafael López Aliaga como persona, sino lo que él, entre comillas, encarna, ¿no? Y si cualquier otro candidato encarnara eso, el voto de muchos evangélicos iría con él, desde luego. Sí. Sí. No, sí, de hecho, creo que él ha sabido construir, yo creo que inició estableciendo un discurso claro, ¿no? Porque cuando él lanza su nuevo partido de Renovación Popular, él lanza la idea, en la primera conferencia de prensa, él dice, vamos a hacer un partido cristiano, con doctrina cristiana, y dice que su color será el celeste, en oposición al verde, que es el color de la muerte, ¿no? Entre comillas, le llama como color de la muerte, que se refiere porque todos sabemos que el color verde en Latinoamérica es el color del movimiento pro-choice, ¿no? Pro legalización del aborto, y el celeste es el color del movimiento pro-vida, ¿no? Entonces, él se reviste de una serie, pero es interesante para mí que él plantea la idea del partido cristiano, ¿no? Porque claramente, o sea, lo que está diciendo, yo voy a construir... Un partido celeste con origen amarillo. Sí, o sea, bueno, es casi, bueno, es el mismo, bueno, ahora ya no sé si es el mismo aparato, ¿no? Yo diría que al comienzo sí, pero ahora la plataforma de votantes que tiene, a mí me parece que es otra, ¿no? También trae a la pastora Milagros Aguayo, de Casa del Padre, que es conocida, ¿no? También ha sido vocera por Con mis hijos no te metas. Entonces, él ha tratado de mutar a algo que sea más a su imagen y semejanza, ¿no? Que Solidaridad Nacional no lo era. Y es algo que él conoce, no es un discurso que él conoce porque él es parte del Opus Dei, entiendo, ¿no? Entonces, pero creo que el problema es que está tratando de traer un discurso de nacionalismo cristiano en el cual
es más cómodo para un candidato como él, con las características personales que él tiene, pero también no es tan fácil de replicar porque la construcción de ese guerrero cultural depende de cosas que no están en su control, ¿no? Por ejemplo, esta masculinidad tóxica que según Christine Dumes Cobes requieres, ¿no? Y que Claro. él no va a poder tener porque Te requiere una relación de subordinación, de masculinidad que subordine especialmente a una pareja femenina, pero en el caso de él que es soltero no puede, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Animar a las personas que nos están escuchando en el programa por Facebook Live a que hagan las preguntas que deseen hacer. Saludamos a varios que nos están siguiendo: Julio, a Jessica, a el pastor Ernesto Gómez, hermana Silvia, a Abner, Zárate, y a todas las personas que nos están siguiendo. Les animamos a hacer sus preguntas en este momento. ¿Cómo tú le tomas el pulso antes de hablar del pulso frente a esta coyuntura electoral? ¿En qué espacios o partidos políticos ves a los evangélicos de esta ala de la derecha conservadora? Porque no es que solo sea en la derecha, sino ese es un ala de la derecha conservadora y con un punto de vista muy recalcitrante sobre el tema moral. ¿En qué partidos políticos los vas avisorando? Si tienes información de eso. El problema ahí es que no... Bueno, o sea, ojalá que algún día podamos obtener fondeo para algo así, para poder tener claro, o sea, porque no tenemos acá. De hecho, si tú te das cuenta, el INEI divide a la gente en católicos, evangélicos, como si todos los protestantes fuéramos evangélicos, y ateos, o sea, ninguna religión u otros, ¿no? Entonces es bien complicado tener data disgregada como para saber cómo piensa un cristiano de corte nacionalista, ¿no? Pero, o sea, a mí me queda claro que cuando ocurre en el 90, tú recordarás pues que, o sea, que en el 90 cuando entra Fujimori, él entra con Carlos García, ¿no? Sí. Claro, pero entra con una plataforma evangélica que no es con la que acaba, ¿no? Porque él entra pues con gente que era más de, digamos, del sector que ahora sería CONEP, ¿no? O sea, con gente más cercana a un protestantismo no, o sea, de corte evangelical, histórico, y no con los pentecostales, neopentecostales, ¿no? Y acaba pues, con Gilberto. Especialmente sí, carismático. Sí. Sí, pues, y acaba con Gilberto Ciura, ¿no? Que yo no sé si recordarás las cosas, él avala la amnistía, la ley de, ¿cómo se llama?, de amnistía para los militares que habían cometido abusos de derechos humanos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo, o sea, simplemente por seguir la historia, porque no tenemos data precisa, y eso hay que enfatizar, no tenemos data precisa porque hasta ahora nadie lo ha hecho, ¿no? Nadie ha levantado esa data, porque se dio una cantidad de fondeo importante para poder levantarla, ¿no? Sí, pero claro. podríamos tener una idea de que probablemente están votando por el fujimorismo, ¿no? Por un tema de tradicional, o sea, de que antes ya los ha representado en temas anteriores y ha habido figuras cercanas como Rosas, ¿no? Y así volvemos más atrás, Ciura, Pedro Vilches, ¿no? Y ahora pues con Renovación Popular. Y yo creo que hay un sector pequeño, pero que sí está apoyando a Acción Popular, pero no por factores religiosos, sino por el factor cultural. Porque no sé si recordarás que Yauni hace tiempo sacó la propuesta de cunas salvadoras, ¿no? Me parece que él fue el que propuso el tema de cunas salvadoras, la idea de, o sea, que responde a esta idea de salvar las dos vidas, ¿no? Ah, sí. Y luego él, bueno, él sí tiene la capacidad de sostener o sea, él podría, si quisiera, convertirse en un guerrero cultural. Pero él junta dos factores que justo cuando estaba un periodista amigo que me decía que son bien potentes, ¿no? O sea, él tiene este conservadurismo masculino y a la paz este populismo que no es de derecha ni de izquierda, pero termina apelando a un discurso nacionalista, ¿no? Entonces yo creo que un nacionalismo cristiano o un nacionalista cristiano podría verlo con simpatía a él, ¿no? Claro.
Ahora, no sé si habrá en otros partidos, debe haber evangélicos que están votando por otros partidos. Eso que acabas de decir es importante, que también quede claro, cuando se habla de un nacionalismo no se está hablando de un discurso de izquierda, sino un nacionalismo evangélico con un trasfondo de derecha conservadora, con una reserva muy recalcitrante, fundamentalista en el asunto moral, ¿verdad? Solo para las personas que nos escuchan y que bastante claro, porque a veces algunos podrían pensar que cuando se habla de nacionalismo se les está hablando de lo mismo para el caso de Estados Unidos, ¿no? Ese nacionalismo evangélico allá es una derecha conservadora, no es una derecha Sí, liberal con autonomía moral, que esa debería ser la tendencia, ¿no? claro, Para hablar de liberales. es que allá el nacionalismo cristiano también responde a un sector conservador. Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de nacionalismo no estamos hablando al nacionalismo clásico en No, términos de ciencia política. no el de Ollanta, ¿no? Claro, no ese, sino estamos hablando del nacionalismo cristiano, ¿no? La idea de pelear por la defensa de una supuesta nación cristiana, ¿no? Y para mí es interesantísimo porque yo sí he visto discursos nacionalistas cristianos, justo en el capítulo que sacamos con la Conrad en Brasil. Ahí explico un poco de cómo este discurso ha ido apareciendo por varias campañas latinoamericanas, ¿no? Incluso en Perú. Y muchas personas, o sea, hay gente que cree acá, bueno, yo les he preguntado, ¿no? Porque yo les pido a los alumnos, no tengo, para ser sincero, no tengo la cantidad de dinero que se requeriría para hacer un estudio de esa manera, necesitaría fondeo de una universidad. De hecho, eventualmente lo voy a pedir cuando tenga más tiempo volviendo del doctorado, no sé. Para identificar si de verdad cuánta gente cree que Perú es una nación cristiana o debería serlo. Porque muchas de las disputas sobre políticas públicas en Perú, por ejemplo, cuando discutimos matrimonio igualitario, enfoque de género, legalización del aborto, ahora el tema del derecho a morir con dignidad, ¿no? Al derecho a la muerte digna, la discusión no es sobre políticas públicas. La discusión rápidamente se transforma en una discusión religiosa Sí, para defender pero algo. hay religiosa en el sentido moral. Sí, No, sí. no religiosa teológica, que ya Claro, no. esa sería una discusión distinta, ¿no? Sí, completamente. No es una discusión doctrinaria, ¿no? Ni teológica. Es una discusión cultural, ¿no? Es la idea de lo que yo creo que es una nación cristiana, ¿no? O que es el cristianismo, que en realidad es una visión de defensa de ciertos valores culturales, pero partiendo del concepto de que estos discursos o estas propuestas valóricas conservadoras están o son provenientes de conceptos bíblicos, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, ¿no? Pero ellos lo entienden así y por tanto lo defienden, ¿no? De hecho, o sea, a mí es interesante para cómo se ha logrado una serie de temas conservadores han logrado ser validados, ¿no? Entre comillas, a través de discursos supuestamente bíblicos, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, el tema de la esclavitud en Estados Unidos, el Ku Klux Klan, o sea, era un grupo de protestantes, que acá llamamos, todos los protestantes acá en Perú los llamamos colectivamente evangélicos, ¿no? Digamos que eran evangélicos, eran protestantes, y era un grupo de protestantes blancos, ¿no? Que nacen en Pulaski, en Tennessee. Pulaski, Tennessee. O sea, son gente que tiene valoraciones determinísticas de temas culturales del corte conservador y las reviste de factores, al no poder apelar a una moral humana, porque claramente en términos de dignidad humana, pues no se ve bien. O sea, obviamente jamás es inmoral considerar a otra persona inferior simplemente por el color de su piel, lo validan desde otros conceptos, ¿no? De la supuesta inferioridad que Dios habría determinado y crean todo este concepto que a mí es interesantísimo. Está leyendo una serie de papers de Estados Unidos que hablan sobre este concepto que se llama la maldición de Cam. Y en base a ese concepto construyen la inferioridad del hombre afroamericano, ¿no? Claro, sin entender el contexto en el que surgen esos pasajes en el Primer Testamento, ¿no? Que bueno, si uno entra solo a explicar el contexto, se da cuenta que también esos textos surgen como justificación de una relación social de subordinación del cananeo o del hombre, del ser humano distinto al semita, ¿no? Y se está justificando la esclavitud o la subordinación. Pero bueno, ese es ya, ahí nos metemos al asunto del análisis bíblico.
José Bernedo hace una pregunta. Aquí ya venimos a la parte de las preguntas de quienes nos están siguiendo. Dice, ¿los pastores en ejercicio pueden participar en elecciones políticas? ¿Qué opinan? Depende, o sea, de qué estamos hablando con elecciones políticas, ¿no? O sea, la Biblia no dice nada de que un pastor no pueda participar en política, ¿no? Yo creo que se ha tomado mal. Hay un pasaje que yo siempre he escuchado desde chico, ¿no? El tema de que el pastor no puede renunciar a su llamado, ¿no? Pero en el texto que leemos en la Biblia, el llamado no se refiere a temas del pastorado, ¿no? Se refiere al llamado a la salvación, ¿no? Y claro, o sea, incluso si tú eres, yo pertenezco a una denominación presbiteriana, ¿no? Entonces, de alguna manera respondo a conceptos reformados, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, en una visión reformada, digamos, la salvación no se puede renunciar, ¿no? No es tu elección, ¿no? Entonces, se refiere más a eso, ¿no? A la idea de que, claro, el llamado a la salvación no depende de ti, ¿no? Para un reformado. O sea, a eso se referiría para un reformado como yo, la idea de ese llamado, ¿no? No que entonces, si eres mecánico ya no puedes dejar de ser mecánico, no puedes cambiar a otra profesión, no se trata de eso, ¿no? Yo creo que un pastor podría, como cualquier ciudadano, participar, pero ahora mi problema es en base a qué participa, ¿no? Porque yo sí creo que hay así como es inmoral robar de las ánforas públicas, ¿no? Del dinero público, también es inmoral hacerse de un cargo o postular a un cargo para el cual no se está preparado, ¿no? Y yo no digo con esto que un pastor no pueda estar necesariamente preparado, porque uno diría, ¿pero qué? Entonces, porque solo los que tienen títulos, los que tienen, digamos, entre comillas, cartón, pueden postular. No, yo no creo eso. Yo creo que una persona sin títulos y sin una trayectoria profesional y académica también puede postular. Si tiene digamos, una historia en movimientos sociales, ¿no? En movimientos sindicales. Pero a falta de estos, yo creo que un pastor debería reflexionar sobre o sea, cuál es la razón real por la que está postulando, ¿no? Porque uno dice, yo quiero hacer algo mejor por mi país, pero es un concepto muy etéreo, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere hacer y cómo plantea o cómo piensa hacerlo, ¿no? Porque... O quiero instaurar en el Congreso el día de oración o los devocionales en la mañana antes de empezar la gestión. Yo ahí no te voy a contar, bueno, les cuento una anécdota que me contó un pastor muy querido, que yo estoy seguro ustedes lo conocen, pero no voy a mencionar su nombre porque no le he preguntado si le puedo contar esa anécdota. Pero es un pastor muy conocido, que es muy amigo mío, y él me dice que un día hubo una persona que está lanzando al Congreso, o que se iba a lanzar, que era evangélico, y le dice, venía a pedirle su apoyo, porque él es un pastor muy conocido. Y él le dice, ¿pero para qué, no? ¿Para qué te vas a lanzar? Y dice, bueno, no, lo que voy a hacer es armar células dentro del Congreso cuando entre, o sea, y los voy a rescatar para Cristo, estos congresistas. Entonces, este pastor que les comento dijo, entonces mejor no te ayudo, ¿no? Porque, o sea, sí, nuestra labor es siempre evangelizar, ¿no? Y compartir de la fe. Pero esa no es la razón por la que un evangélico debería postular un cargo público, ¿no? Entonces, esa distinción es importante, ¿no? La idea de cuál es el rol. Eso, hay un montón yo creo que acá en Perú no se lee mucho de eso. Bueno, en realidad no se lee mucho de eso en general, ¿no? Que se llama teología pública, ¿no? Que plantea Reinhold Niebuhr, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de un creyente en la esfera pública? ¿Y qué propone ese creyente en la esfera pública desde su fe en un mundo en que se establece la identidad en base a factores culturales? ¿Qué propongo yo desde mi fe? Pero entendiendo que esa sociedad en la que yo voy a expresar mi fe tiene otro tipo de valoración, no solamente respecto a los factores que yo creo absolutos, sino también respecto de quién soy yo como creyente en esa esfera pública, ¿no? Y eso probablemente hay que tenerlo en cuenta antes de postular un cargo, no más aún un pastor. Claro, yo ahí creo, bueno, la pregunta va si algún pastor en funciones que esté ejerciendo el pastorado puede postular a elecciones. Yo creo que si alguien quiere, en la misma línea que mencionas, Guillermo, ser candidato, ir a un cargo público, debería dejar el pastorado y no usar la iglesia como plataforma para hacer su campaña y llegar al poder, como sí lo han hecho muchos candidatos evangélicos que han llegado a cargos públicos. Y luego la gente, lo primero que hace no es señalarlo a ellos, sino decir, ya ves, los evangélicos, y bueno, lamentablemente los evangélicos que han llegado al Congreso o a esferas del Ejecutivo, o se han callado, muchos, u otros se han no solo callado, sino se han acomodado, y otros se han alineado
al poder de turno, ¿no? Entonces, tener un evangélico allí ha sido simplemente para legitimar ciertas conductas. Y definitivamente eso es incorrecto, y voy en la misma línea tuya de que eso es hasta inmoral. Y yo creo que la iglesia como organización debería tener una voz profética, hacer la conciencia de estar señalando siempre lo malo. Y si alguien del liderazgo de la iglesia quiere acceder al ámbito político como candidato, debería dejar la función eclesial para dedicarse a la función que siente, entre comillas, que es su llamado, ¿no? Si es en la esfera política, debería ir para allá. No llevándose a la iglesia, sino llevándose los valores, ¿no? Y ahí yo estoy de acuerdo contigo, Samuel, porque de hecho yo creo que a los pastores hay que demandarles un estándar moral más alto, y yo creo que ellos no son conscientes a veces del nivel de autoridad que ellos tienen sobre su gente, ¿no? Más allá de que uno puede decir, no, porque yo soy como un hermano cualquiera para ellos, ¿no? Ellos sí le asignan un valor bien particular, o sea, los creyentes, a su pastor respecto de las opiniones de corte cultural o valóricas que él da. No las asumen simplemente como la opinión de una persona más. Y, o sea, no es lo mismo que yo te diga, bueno, voten por tal, a que te lo diga el pastor de la iglesia, menos aún el pastor principal de la iglesia, ¿no? No solo que te diga por quién votar, sino que infiera por quién, ¿no? Por ejemplo, votar por estas personas que defienden esto, ¿no? No les voy a decir por quién, pero él no está aquilatando la responsabilidad que implica hacer esa inferencia, ¿no? Porque claro, su opinión no es una opinión más en la mente de esa persona. A él le pueden hablar 100 personas, pero dentro de esas 100, la de su pastor será una de las 3 principales que él valorará al momento de dar su voto. Claro, y eso es un problema, ¿no? Del cual el pastor debe entender que él también eventualmente va a tener que responder delante de Dios por este uso o mal uso de esa autoridad, ¿no? Sea que él haya entendido o no. El pastor Ernesto Gómez hace una pregunta y dice, ¿el nacionalismo blanco cristiano se presenta tanto entre demócratas y republicanos por igual en el caso norteamericano? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, pero en su forma más extremista en el caso republicano de todas formas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay factores de excepcional. Yo, o sea, en este capítulo que ahora voy a escribir, estoy escribiendo una versión más larga para otro, o iba a salir en otro libro, ahora creo que lo voy a meter en otro libro. Ahí escribo un poquito de una de las formas del nacionalismo cristiano, es el excepcionalismo americano, ¿no? El excepcionalismo americano, todos recurren a él. Todo candidato ha recurrido a él. El propio Biden en campaña ha recurrido a él. Entonces yo creo que sí, el nacionalismo cristiano, no sé si el blanco, porque el blanco ya implica conceptos de supremacía blanca que son más comunes, no sé si el Partido Republicano, sino un sector del Partido Republicano. Es la derecha republicana al fondo, la esquina ya. Sí, pero o sea, tampoco es tan pequeña, ¿no? Porque, o sea, uno ve la movilización del Capitolio y uno dice, no son, digamos, entre comillas, 10 gatos, no son grupos significativos. No, a lo que me refiero que es la esquina al fondo, no es que sean pequeños, sino que él es lo extremo del extremo, ¿no? En ese sentido. Sí. Y de hecho, yo creo que, o sea, sí, o sea, son es una visión muy extrema, ¿no? Pero que ellos no la perciben como extrema porque sienten que está validada por la fe, ¿no? Justo ahora que estoy escribiendo este otro capítulo para este otro libro, estoy relatando un poco de, claro, cómo llegan personas a marchar, o sea, evangélicos, a marchar en el Capitolio y ser parte de una insurrección. O sea, ¿cómo llegas a estar al lado de milicianos, de Three Percenters, de Proud Boys al lado tuyo? ¿Cómo llegas a participar de algo así, no? Claro, y uno examina pues las formas en que Trump ha sido presentado en la comunidad evangélica. Bueno, no sé si tú recordarás, pero se corrió por un tiempo la idea de que él era el rey Ciro, ¿no? Luego lo cambiaron y después, ¿qué más pusieron que era? Ahorita te digo, porque lo tengo por acá. Porque yo recuerdo que plantearon, la del rey Ciro a mí me dejó sorprendido, porque incluso plantearon sacar unas monedas especiales. La de rey Ciro de Isaías, no la de Ezequiel 28, ¿no? Uh-huh. Y también lo comparaban con
o sea, la reina Esther, ¿no? Claro, o sea, gente que, o sea, es bien interesante porque le dan una figuración, o sea, la idea es cómo yo, o sea, cómo hago yo para justificar un acto que siento que no es acorde con la moral de mi tiempo, ¿no? Entonces lo que hago es no solamente justificarlo en un discurso religioso, sino yo mismo insertar mi historia personal dentro de ya no un discurso, de una narrativa, ¿no? Así como Claro, Ciro actuó, así como Esther actuó, ¿no? Así yo actuaré, ¿no? Entonces claro. soy, o sea, y la sociedad, o lo que yo creo que es la prensa, ¿no? Que está contra mí en esa visión conservadora, me cuestiona, me ataca, ¿no? Y yo aquilato eso, no como un cuestionamiento real a mi actitud o a mis declaraciones, sino más bien lo asimilo en una narrativa de martirio, ¿no? Así como hicieron con Jesús, así como hicieron con Pablo, así hacen conmigo, ¿no? Y eso también es una reflexión para también el otro sector, ¿no? Porque yo creo que, o sea, y eso también habría que medir, pero mi percepción, cuando lo estaba viendo, era que la prensa tiende a relatar mucho más eventos negativos o cuestionables de parte de figuras evangélicas que temas positivos que sí han ocurrido un montón durante la pandemia, porque la comunidad angélica ha sido bien activa en proveer alimento, en ayudar personas Sí, durante la pandemia. Y no son tan visibles esas cosas, ¿no? Con la Iglesia Católica había sido distinto, ¿no? Pero ellos también porque tienen una campaña más clara, ¿no? Resucita Perú. Pero en cambio la Iglesia Evangélica, por estar desorganizada, o sea, o por cada iglesia arma algo independiente, entonces es más difícil probablemente visibilizar, pero lo que sí yo diría es, también tiene que pensar desde el otro lado, ¿no? Como yo he representado una forma de la comunidad evangélica de una manera casi castigadora, que desde el sector más conservador le permite a ellos validar su visión del mundo, ¿no? Esa visión en que esta persona me está martirizando porque reconoce lo único malo de mí, pero no reconoce lo bueno de mí, ¿no? claro. Entonces le ayuda a validar su visión y él se quiere insertar en toda esa narrativa y esa visión que le da la prensa le ayuda a seguir fortaleciendo esa narrativa, ¿no? Claro. Hay una pregunta de la hermana Berta Lozada. Dice, en lo personal, creo que votar por Aliaga, López Aliaga, es como retroceder a la época de Franco de España, salvando las distancias y épocas. Pero veo que no hay análisis y criterios en sus seguidores. Solo repiten los postulados de los líderes. ¿Qué le espera al Perú de llegar a Aliaga a la presidencia? ¿Qué crees tú que le podría esperar al país? Yo no creo que, o sea, contrariamente a lo que algunas personas creen, yo no creo que él crea en una teocracia, ¿no? El nacionalismo cristiano, de hecho, no cree en una teocracia. Es algo interesante, porque aunque pareciera que defendiera una teocracia, no creen en una teocracia. Pero en lo que sí creen es que su ideología debe tener una posición privilegiada en la esfera pública, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es una mayor validación de políticas públicas conservadoras desde discursos religiosos, entendiendo esos discursos religiosos y esas políticas públicas como representación de valores absolutos, no incuestionables. O sea, lo que sí vería yo como resultado sería una polarización más extrema, ¿no? Y en lo económico, una derecha conservadora. Sí, o sea, en lo económico sí, pero porque, o sea, él es un empresario, ¿no? Entonces no esperaría que él haga un giro Claro, hacia la izquierda. pero voy en el sentido de que una derecha conservadora en la línea del monopolio, ¿no? Ah, Que siendo empresario, obviamente que no va a girar hacia el otro lado, pero podría virar hacia el liberalismo, hacia una mirada más abierta que luche contra el monopolio, aunque él dice que sí, pero él ha vivido del monopolio todo el tiempo, ¿no? claro, ahí es más complicado, ¿no? Porque entiendo que el sector en que él, o sea, desarrolla su negocio principal no es un sector que permita participación de muchos jugadores, ¿no? Claro. Entonces, o sea, pero no sé si, o sea, francamente no tendría cómo decir si sí o si no cambiaría eso porque no tenemos mayor data más que una empresa, ¿no? Que, o sea, tiene varias, ¿no? Pero, o sea, no tenemos más data que eso, no sabemos si o sea, si eso sería una política nacional, no estoy seguro si eso sea así. Pero sí creo que la validación de posiciones políticas conservadoras y cuestionables estaría mucho más basada en conceptos religiosos, porque va a ser más difícil validarlas en
ante las personas en términos morales comunes, entonces va a tener que apelar a una supuesta moralidad más alta, ¿no? Y ya para ir cerrando este tiempo de diálogo, ¿cómo crees tú que va a ir direccionándose el mundo evangélico en estas semanas restantes para las elecciones? Yo estoy mirando que la gran mayoría de evangélicos se está tratando de mantener al margen de lo político, pero sí ese grupo de neopentecostales y carismáticos son los que van alineados en la línea de López Aliaga o de Victoria Nacional también, algunos, ¿no? O metidos en uno que otro partido. ¿Cómo crees tú que va a ir yendo el voto evangélico? Ahí yo diría que primero tenemos que conversar sobre qué entendemos por voto evangélico, ¿no? Porque de hecho que en Perú no hay un voto, de hecho José Luis, pero él analiza el tema, ¿no? De si existe o no un voto evangélico en Perú. Claro. Él cree que no, yo también, por el análisis que él hace, creo que no. Porque ese voto evangélico nunca se ha representado en bloque, ¿no? O sea, de hecho, ni cuando Lai se lanzó, creo que sacó 3, 4. Entonces, nunca ha estado, o sea, el problema es que cuando hablamos de un voto evangélico, la comunidad protestante, que en realidad es la comunidad protestante, es dispersa. Sí, es dispersa. Y además tiene una diversidad de creencias y prácticas religiosas. Yo, por ejemplo, yo no sé, tú eres Pentecostal. Pentecostal. Entonces, probablemente... Pero pentecostal. Y tú sí has ido seguramente a un culto, sí, seguramente has ido a algún culto de presbiteriano, ¿no? Sí. O sea, las estructuras son bien distintas, ¿no? Y nuestras prácticas son bien distintas también. Y probablemente si viéramos un día, nos sentáramos a hablar sobre doctrinas compartidas y no compartidas, nos daríamos cuenta que hay una diversidad de cosas en las que no somos para nada similares, ¿no? Y esas cuestiones también determinan nuestras posturas políticas. Entonces, es bien difícil dar un voto evangélico, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay un voto nacionalista cristiano, y yo creo que ese voto sí se va a ir probablemente por López Aliaga, por Johnny, por Y la pregunta va precisamente para obtener ese comentario tuyo, porque hay una venta de humo de este liderazgo carismático, evangélico, que busca ese nacionalismo evangélico o cristiano, como tú lo llamas, que hace ver o hace pensar, da la sensación de que todos los evangélicos están alineados hacia allá. Y eso... Sí. No, sí, discúlpame. No, sí, sigue. No te preocupes. No, y eso precisamente hace pensar a muchos partidos y muchos políticos de que ya mayoritariamente el voto evangélico está hacia allá y comienzan a disputarse como si los evangélicos votáramos en bloque, ¿no? Dependiendo del líder que tengas, el voto evangélico va al bloque. Y eso no pasa así, ¿verdad? No, es que es un problema también no solamente de ese sector, sino nuestro, ¿no? Y también de los partidos políticos, o sea, para ser sincero. Creo que tiene que ver, primero, porque ellos han encargado, o sea, primero diría, hablemos del sector conservador, ellos han encargado de tener una buena maquinaria mediática. Bueno, no es a través de los medios de prensa grandes, digamos, no es la gran prensa, pero sí a través de las redes sociales, ¿no? Que en la comunidad evangélica son recontra efectivas, ¿no? Estoy seguro que a ti te llega al menos un mensaje de alguna oración, de fe, ¿no? Durante el día, ¿no? Al WhatsApp, porque, o sea, si tú eres parte de la comunidad protestante en Perú, es un hecho, ¿no? Que hoy día te va a llegar al menos un devocional o algo, ¿no? O van a orar por mí después de transmitir este programa. Sí, entonces, y de hecho, eso es un tema, ¿no? Entonces yo creo que ellos, o sea, han sido capaces de vender esa narrativa no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Eso también tiene que ver con un cuestionamiento hacia el otro sector que no ha tratado de visibilizarse, no solamente en términos públicos, sino políticos, ¿no? Que era algo que yo planteaba hace tiempo en una columna del Comercio que le puse el otro voto cristiano, que era la idea de que existen otros cristianos, y ahí relato algunos casos de cristianos que están participando en otros partidos políticos evangélicos, que eran evangélicos, están participando en diversos partidos políticos, que no son conservadores en términos culturales, pero no se visibilizan, porque, y acá viene mi
mi última crítica que tiene que ver también con los propios partidos políticos, ¿no? Yo creo en el Estado laico, y yo eso es a lo que aspiro. Pero tú no puedes negar una realidad que no va a acabarse mañana, ni en 10, ni en 20 años, ¿no? El hecho de que Perú puede llegar a ser un Estado laico, ¿no? Pero es un país de una mayoría no solamente cristiana, sino bastante religiosa. Entonces... y con religiosidad popular. No claro, solo religiosidad popular. Claro, sí. sobre todo religiosidad popular. Y tú no puedes, y esa es la más profunda, ¿no? Porque yo estoy seguro que la fe alazarita es mucho más profunda que la fe de algunos creyentes evangélicos, ¿no? Y ahí quiero ir. Esa religiosidad no se puede negar. Y los partidos deberían pensar, si yo creo que no debe, o sea, que este sector más radical, ¿no? Del conservadurismo, no debería tener tanto poder, yo necesito visibilizar a las otras figuras del otro sector más progresista o moderado para que puedan competir. ¿Por qué? Porque, y eso también ayuda de parte de nuestra fe. ¿A qué me refiero? Nuestra fe, como tú sabes, en la mayoría de iglesias, sobre todo en las neopentecostales y algunas evangelicales, el tema es bien vertical, ¿no? Lo que diga el pastor es, ¿no? Y lo va bajando, ¿no? Hacia el guía de célula o como le llamen en su iglesia, y luego va bajando hacia el líder de grupo, y luego va bajando hacia allá el miembro, ¿no? Entonces, el tema es bien vertical. Y yo creo que eso genera también un tema para análisis político, en el sentido de, si yo sé que esto es vertical, tengo que ponerme a pensar cómo yo voy a atender esa realidad, en el sentido de cómo tú le puedes plantear a ese creyente que está en la base, ¿no? No el que está acá arriba, sino en la base, que está buscando una identidad cultural, porque en la realidad mucha gente hace de su fe su identidad cultural, y tú le dices que en la esfera pública, la única forma de ser visto como un evangélico, porque el único evangélico que tú ves en la esfera pública es el más conservador. Y tú solo ves ese, y ese es el político, ese es el que compite políticamente, el que sale en la televisión, ¿no? Entonces tú dices, para construir una identidad cultural que sea reconocida en la sociedad, yo debo seguir los valores o asemejarme a los valores de este líder, que se ha vuelto ya no solo un líder religioso, sino es un líder cultural. Entonces, en una visión así, la única fe posible para este creyente de base, para encontrar una identidad cultural social reconocida, es asemejar sus propios valores, aunque al inicio no los comparta, a los valores más conservadores de este líder político o de este líder cultural. Entonces, si tú tienes al menos otra visión de fe, también en la esfera pública, tú obligas a este creyente a cuestionarse si el creyente, para ser creyente y considerarse cristiano, tiene necesariamente que ser conservador, ¿no? Y eso es un problema, porque yo estoy seguro que a ti también te habrá pasado, que mucha gente a mí me cuestiona mi fe, ¿no? Porque dicen, oye, Guillermo, pero tú eres progresista, por tanto no eres cristiano, te estás haciendo pasar, algunos me han llamado lobo vestido de oveja, ¿no? Porque cómo te vas a dedicar a estudiar el tema de religión y política, tú no deberías cuestionar a los hermanos, porque a los hermanos no se les puede tocar, y digo, pero, o sea, al final yo soy un académico, ¿no? Tengo que estudiarlo, pero lo que quiero decir es, se cuestiona mi fe porque no soy un conservador, porque la idea de un cristiano público es la conservadora, pero eso no es un problema solamente de nosotros, como comunidad de fe, es un problema también de los partidos políticos, y ellos dicen, claro, este va a ser mi demise, ¿no? Mi caída me la va a generar este grupo, ¿no? Este grupo de ultraconservadores religiosos, ¿no? Sí, pero tú tampoco como partido político no estás haciendo nada para hacer algo, para competir con eso. Para hacer el balance, ¿no? Sí. Para hacer el balance. Obviamente, ahí hay mucho que bregar y también otras tendencias evangélicas no conservadoras deberían hacer el esfuerzo. Lo que pasa es que también está muy atomizado, ¿no? Y cada uno casi baila con su propio pañuelo. Así que ahí toca hacer, visibilizar espacios que puedan, más que competir, que puedan ser otras voces que se escuchen y pueda haber esa diversidad de miradas hacia lo evangélico y no una caricaturización sesgada de que ser evangélico es ser conservador de la derecha conservadora, porque si no eres de la derecha conservadora no eres evangélico, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa menos evangélico, y eso es ni siquiera sesgado, sino es totalmente contrario a la realidad.
Bueno, Guillermo, hemos llegado al final. ¿Algunas palabras finales con el que quieras cerrar este tiempo? Sí, de hecho, me da mucha pena que en realidad en esta campaña no se habla, o sea, sí se habla de políticas sociales, ¿no? Que es para mí mi preocupación principal, ¿no? Porque, o sea, uno lee, o sea, para mí algunos pasajes de lo más importantes son Mateo 25, por ejemplo, y ahí hablan claramente de la asistencia al que no tiene que comer, no tiene que beber, al preso, ¿no? Al enfermo, y esas no pasieran, o sea, o sea, aquel que no tiene vestido, ¿no? Que no tiene techo, y, y esas políticas no parecieran ser una prioridad, ¿no? En las campañas políticas, ¿no? Por ejemplo, nadie habla de, o sea, las personas que viven en la calle, para los candidatos presidenciales son invencibles. ¿Por qué? Porque no votan, ¿no? Porque no tienen DNI. Entonces, no, a nadie importan, ¿no? Aunque desde mi fe deberían ser los primeros en importarme. Porque, o sea, uno dice, hay una serie de demandas de Dios, es verdad, pero Mateo 25, que habla de los cabritos, o sea, y las ovejas, o sea, es probablemente el mensaje más fuerte de juicio, ¿no? Y uno debería pensarse, o sea, hay algo especial en este sector de personas que debería culminarme a mí en términos morales a determinar qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si ahora, ¿no? Pero que al votar piensen en esto, ¿no? O sea, finalmente podemos tener nosotros una serie de diferencias culturales respecto de los más conservadores, de los más progresistas y los moderados. Pero guíense quizás de aquello, de lo que era prioritario para Cristo, y desde ahí determinen su voto, ¿no? No solamente el Antiguo Testamento, que yo sé que a veces es la cita más común, ¿no? Sino este pasaje que pareciera que para que haya Cristo hombre el Dios hombre lo haya dicho de manera explícita, como un juicio, creo que debe tener una valoración importante para él siendo Dios. Entonces, y están siendo Dios en la experiencia humana, ¿no? Entonces, en la experiencia humana probablemente él sentía que esas eran las situaciones más dolorosas. Entonces, quizás debamos pensar nuestro voto pensando en cómo ese voto afecta o beneficia a esas personas que sufren estos temas que se mencionan en Mateo 25, ¿no? Claro. Sí, definitivamente el reino de Dios es justicia y solidaridad sobre todas las cosas. Y allí más que estar peleando por asuntos, entre comillas, muy ideológicos y ser de derecha o izquierda, hay que hablar de un gobierno con rostro humano y con solidaridad hacia el que sufre, ¿no? Que ese es el centro. Y de ahí lo que se construya a partir de esa idea central del reino de Dios. Y la idea de estos espacios de hablar de los temas de religión, política y sociedad es porque precisamente tenemos que tener no solo una fe que mire al cielo, sino una fe que pueda mirar al cielo para tener esperanza, pero que tenga los pies bien puestos en la tierra. Esa es la idea. Entonces, que este espacio sirva como un tiempo para informarnos y tener un criterio propio sobre qué hacer. No de cómo votar, porque no es el sentido de este espacio de diálogo, sino es para mantenernos informados y darnos insumos y herramientas para analizar nuestra realidad y nuestra fe. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por este tiempo que nos has permitido dialogar. También agradezco a las personas que nos han seguido en toda la conversación. Este es un espacio organizado por Radio y Televisión Jesús el Cristo y auspiciado por el Seminario Bíblico Tarpuy. Es un espacio de todos los martes a las 7 de la noche, donde estamos dialogando hoy con Guillermo y cada semana estamos trayendo temas en la coyuntura ahora de religión y política. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Corporación Mori. Extintores y fumigaciones. Contamos con la más amplia experiencia en el rubro.
equipos contra incendios, nacionales e importados. También realizamos el servicio de fumigación, desratización y desinfección en la prevención contra COVID-19. A hogares, negocios, empresas, colegios, centros comerciales e instituciones privadas y particulares a nivel nacional. Otorgamos certificados de garantía y operatividad por los servicios realizados. Tenga siempre a la mano un extintor, más vale tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Prevenir es mejor que lamentar. Llámenos sin compromiso al 988 88 41 55 y al 954 19 71 28. Estamos para servirlos con garantía y seguridad. Que Dios los bendiga.